Muy bien, doctora Ingrid Padilla. David Llano de la Cruz, ¿de dónde es? David Llanos, por favor. Hola, David Llanos. Buenas noches. Bueno, hasta el momento van 19 conectados. Como saben, esta clase va a ser ya de 50 minutos porque a las 8 tenemos otra conexión. Entonces, buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Ader Mercado de Chivolo, Magdalena. Chivolo Mercado. Bueno, Chivolo Magdalena. Ader, ¿qué hace allá? ¿Qué haces allá? Docente, profesor. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí está ya la doctora Andrea con la exposición que vamos a arrancar hoy. Hay 20, con 20 arranco. Entonces, miren, hoy vamos a empezar el módulo de la revolución económica y voy a iniciar con una crítica a lo que se ha denominado el extractivismo, o sea, la alta dependencia de la economía colombiana, de la exploración, exportación de los recursos naturales en el viejo, la vieja categoría se decía recursos naturales no renovables. Sin embargo, ese concepto ya desde la Cumbre del Río fue prácticamente modificado. Todos los recursos de la vida, de la tierra, son limitados, tienen un límite. Entonces, el extractivismo y la alta dependencia de la explotación de las materias primas, me voy a referir en el caso particular de tres hechos. Uno, siempre que uno va a una región o una subregión de explotación, llámese carbón, cobre, gas, oro, níquel, va a encontrar una realidad. Uno, la destrucción de los ecosistemas. Y segundo, va a encontrar altos niveles de pobreza multi. Entonces, a eso tenemos que agregarle una tercera realidad, y es que también encontramos actores de la ilegalidad y de la criminalidad capturando rentas. Entonces nos vemos que vamos a seguirnos por lo que está sucediendo en 4 subregiones del Caribe colombiano. La primera es la subregión del sur del departamento de Córdoba. Allá se está explotando carbón, cobre, gas, oro y níquel. Y están involucrados los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. Eso es los límites prácticamente de Córdoba con Antioquia. Y es el epicentro del Parque Nacional del Paramillo. Siempre ha sido desde el año 50 hacia acá epicentro de confrontaciones políticas y militares. Desde que llevaron del interior del país a los liberales a una colonia penitenciaria en el municipio de antioqueño, que queda allí en la frontera de
el departamento de Córdoba, que se me escapa ahora, pero en cualquier momento recupero la memoria. Se empezó un proceso de presencia de actores políticos y de actores del conflicto. Allí entonces vamos a encontrar que el gobierno nacional ha entregado en concesión a la Billington, que es la que explota el níquel en el departamento. Hay un nivel de procesamiento del níquel ya para la exportación. Mucho sale por el puerto de Cartagena. Una mínima cantidad sale por el puerto de acá de Santa Marta. Y cuando hablo de la mínima procesamiento es que se produce ferroníquel. Entonces, fíjense ustedes que a los señores de la Billington le han venido haciendo procesos continuos de entrega de miles de hectáreas, y hoy la última versión de esa concesión, yo creo que tiene como hace ya va a tener unos 5 años, y tienen alrededor de 50.000 hectáreas de tierra. Paralelamente, tiene el carbón allá, una empresa del grupo de empresas antioqueñas. Tiene concesiones por más de 45.000 hectáreas. Hay una empresa que es de un fondo de pensiones canadiense que se llama Mineros de Córdoba. De Córdoba no solamente tiene el nombre, pero el capital es de un fondo canadiense, la cual le entregaron 25.000 hectáreas de concesión para la exploración y explotación y exportación del níquel. Perdón, del cobre. El oro básicamente es una explotación minera de orden ilegal, y en algunos sentidos se produce también el hecho de existir allí una franja de mineros informales. Pero si ustedes van a esa zona, lo que van a encontrar es la destrucción de los ecosistemas alrededor del río San Jorge y de todas las ciénagas que se tienen en ese sector, hasta acá el municipio de Ayapel, donde la explotación del oro de manera ilegal y con presencia de actores de la criminalidad está destruyendo esos ecosistemas. Entonces, fíjense, una de las características de esas explotaciones mineras es los altos niveles de destrucción de los ecosistemas naturales de esas subregiones del departamento de Córdoba y del Caribe colombiano. Ahí cerquita de esa zona está el Bajo Cauca antioqueño. Entonces está el municipio de Nechí, está el municipio de Caucasia, y si subimos un poquito más está el corregimiento de La Caucana, y por ahí se va uno al municipio de Ituango. Ya me acordé, Ituango, que ha sido epicentro de grandes confrontaciones, y ahora con la construcción que hizo Empresas Públicas de la nueva presa que tienen allí. Recuerden ustedes todos los descalabros que hubo ambientales, económicos,
Entonces quiere decir que todo ese ecosistema está siendo vulnerado. Y la segunda característica de esa subregión es el alto nivel de pobreza multidimensional que tiene la población de esa zona. Usted va a encontrar en todos esos municipios ingentes cantidades de campesinos, de indígenas que fueron expulsados de su territorio, unas veces por la violencia guerrillera, otras veces por la violencia paramilitar, ¿sí? Y hoy son los que desafortunadamente están allá en los barrios de Montelíbano. Cuando el jefe estaba haciendo la campaña para la consulta presidencial, yo lo llevé allá a Montelíbano. Un pastor religioso indígena, amigo de nosotros, nos convocó a una reunión. Fueron como unos 520. Y, oh sorpresa, cuando dieron los resultados de los votos que él sacó allá, sacó 503 votos en Montelíbano. Entonces, esa región es la expresión clara de, uno, la destrucción de sus ecosistemas, dos, de los altos niveles de pobreza, y tres, lo que les insisto, la presencia de actores de la criminalidad y de la ilegalidad y de muchas violencias, ¿sí? De tal manera que ellos están capturando rentas ilícitas en ese territorio. Esa es la realidad de esta subregión, donde los altos niveles de explotación de los recursos naturales vía el extractivismo nos muestra una realidad del país. Siga, doctora Andrea. La segunda es la subregión del sur de Bolívar. Esa L que viene desde Santander, lo que es San Pablo, Simití, Santa Rosa, Morales, Moralitos, Micuaumao, todo lo que tiene que ver con el municipio de Norosí, Coca, Cocotiquizo, Montecristo. Allí hay también explotación de oro, principalmente hace muchos años. Allá hay unas asociaciones de pequeños y medianos, podríamos decir, barequeros en ese tiempo. No sé si hoy podríamos categorizarlos bajo esa modalidad. Hace muchos años dimos una pelea ya porque la gata era la primera compradora de oro. Tenía un testaferro en el municipio de Montecristo, el Monte de Cristo, como le decíamos, ¿sí? Para comprar el oro que producían ¿cómo es? Que sacaban, que extraían todos los mineros informales. Eran mineros informales. Dimos una lucha porque el Banco de la República estableciera una sede en Caucasia para que le adquiriera el oro a los mineros. No sé si eso exista o no exista en este momento. Pero ustedes van al sur de Bolívar, entonces se destruyó los ríos, ¿sí? También se ha destruido otros ecosistemas de ciénagas, ¿sí? Se ha destruido los complejos lagunares de toda esa, de esa subregión, ¿sí? Recuerden que en esa L que viene de Santander, y cuando llega allí a más o menos al frente de Coca y Cocotiquicio, se encuentra que viene el río Nechí, que se encuentra con el río Cauca, y bajan
hacia Magangué, y allá nuevamente se encuentran también con la desembocadura del río San Jorge. Entonces, miren ustedes que uno puede ir al sur de Bolívar hoy. Entonces también la explotación del oro, ¿sí? El carbón, el gas, es una constante. Y va a encontrar en esos municipios altos niveles de pobreza igualmente y de violencia. Ya los actores de la ilegalidad no han salido nunca. A eso tienes que agregarle, o tenemos que agregarle, el alto nivel de producción de coca. Gran parte de la coca que se extrae por acá, por todos estos puertos, vienen del Bajo Cauca y del sur de Bolívar, por todos esos corredores. De ahí la importancia de toda esa zona de Monpós y de todos estos municipios de Magdalena, que son corredores por donde penetra la droga que sale aquí a la Ciénaga Grande, y bueno, y de Palermo para acá es el festín en los puertos. Entonces, fíjense ustedes, tres hechos, tres variables que necesitamos analizar. Y empecé por lo particular, porque es muy importante analizarlo. Y la tercera subregión que tenemos en este momento, ya hace más o menos más de 30 años, es la del Cesar. Como ustedes saben, allá se está produciendo hace muchos años, se está explorando, exportando carbón. 8 municipios, donde está Codazzi, donde está Becerril, donde está la Jagua de Virico, donde está El Paso, Cesar, Chiriguaná. El Paso, bueno, allá no fue, nació Alejo Durán, ¿no? Chiriguaná, La Loma. Bueno, la Loma del Bálsamo. La Loma de Calenturitas. Ah, yo pensé. Entonces, mira, la realidad es que está Becerril, La Jagua, El Paso, Chiriguaná, Codazzi, San Diego, Bosconia y Copey. Ahora en este momento va a incursionar la exploración de cobre también en el Cesar. Y se incorporan otros municipios que no estaban en estas 8 iniciales, ¿sí? Y gas, profesor. Perdóname que yo después te doy la palabra. Entonces, esa es, ayer tuve una reunión con una delegación que vino de allá y me contaban muchos detalles. Entonces, 8 municipios, y también está el corredor férreo, como ustedes saben, que tiene allí la Glencore y está la Drumo. Nosotros también tenemos otro número de municipios. O sea, el Cesar tiene los municipios donde se extrae el carbón y ahora se va a extraer el cobre, ¿sí? Y tienen parte del corredor férreo. Nosotros tenemos parte del corredor férreo y tenemos los puertos. Eso será motivo de otro análisis. Pero si nosotros vamos a ir a esos 8 municipios del Cesar, vamos a encontrar las mismas características que les he dicho de otras subregiones. Destrucción de los ecosistemas. Segundo, altos niveles de pobreza. Y tercero, la presencia de actores de la criminalidad y de la ilegalidad. Y la cuarta región o subregión de la cual vamos a hablar es la Guajira. Entonces encontramos que en la Guajira, como ustedes saben, hay explotación de
de carbón, está también el gas, ahora también va a entrar el cobre, ¿sí? Y eso es, digamos, en los municipios que ustedes de seguro, Urumita, Las Aguas del Pilar, Hato Nuevo, Barranca, Distracción, ¿sí? Todo eso es la realidad. Miren ustedes lo que pasó con el famoso río Rancherías. Miren lo que ha pasado con todos los ecosistemas lagunares allá. Y los indígenas y la población guajira no sale del hoyo donde están en cuanto a los indicadores de pobreza. Y siempre hay presencia de los actores de la criminalidad. Entonces, lo que nosotros proponemos es que tenemos que salir de la dependencia del extractivismo, que el extractivismo no produce empleo, no produce riqueza. Tercero, que nos convierte en un país totalmente dependiente de la explotación de los recursos naturales. Y como muchos de los precios en el mercado internacional se deciden evidentemente en el mercado internacional, el del oro, el del cobre, el del petróleo, ¿sí? El del carbón, el del níquel, eso están en ciertas bolsas que en el mercado internacional establecen las reglas en cuanto a los precios. Y lo otro es que también nosotros allí, estos gobiernos nacionales han tomado la decisión de hacer entrega a estas concesiones. En los años del 80 al 90 vivimos una gran presión porque los gobiernos colombianos modificaran la modalidad de esos contratos de concesión. Se llegó a plantear que era necesario la posibilidad de trabajar con contratos de riesgos compartidos, de transferencias de tecnología, pero nada de eso se logró. Siga, por favor, doctor Andrea. Entonces, la verdad es que es necesario hacer, digamos, como superar la dependencia de la economía extractiva. Esta exposición va a estar colgada en la página y la idea es generar un debate. Aquí yo cito, por ejemplo, a Pardo, un investigador de hace mucho rato en materia de la explotación de los recursos naturales. De igual forma es necesario modificar nuestra canasta exportadora. Nosotros seguimos con una alta dependencia de la economía extractiva de los recursos naturales y de los productos tradicionales de la economía. En este caso el café, el banano y las flores. Ahora la gran innovación ha sido el aguacate Hass. ¿Y la palma? Bueno, pero eso es en pequeña presencia nuestra en el mercado más internacional. Entonces, sí, hoy estuve por allá por zona bananera y me di cuenta que estábamos rodeados de palma por muchas hectáreas. Ayer tuve una reunión con la
presidenta de Fede Palma, que me llevó una botella de aceite extra fino y me dijo que era la maravilla en la producción, pero que los estaban muy golpeados con hay una especie de virus que le cae a la palma y está generando grandes pérdidas para ellos, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, sigamos, por favor. Es necesario plantearse un debate y nuestros socios políticos posibles que están ya en disputa de la presidencia han venido en los últimos meses y días hablando sobre la necesidad de que nosotros hagamos una ruptura responsable en materia de la alta dependencia de las exportaciones de petróleo, de carbón, de café, de oro, de flores, porque realmente estamos con una canasta exportadora donde el conocimiento, donde el recurso humano o el capital humano calificado, pero tampoco el otro, tiene muy poco incidencia y valor. Me van a decir que de pronto no es que nosotros ahora en el café hemos hecho algunas modificaciones, pasamos de tener la variedad Colombia a el café Caturra, la variedad Colombia, y ahora no, pero miren ustedes que ya nosotros no somos, no tenemos tanta importancia en el mercado del café. Países que estaban en guerras hasta el entrado de los 80, como Vietnam, ya nos superan en la venta de café en el mercado internacional. A veces estamos esperando es que haya una especie de tragedia en el Brasil para nosotros aprovechar esa tragedia y tener mayor capacidad. Porque el gran competidor nuestro acá en América Latina es Brasil, un poco también Costa Rica, ¿sí? Pero el café sigue siendo un producto de hace 100 años. Y las flores, bueno, sí, tenemos una capacidad y ustedes saben que se produce flores ahí en la sabana de Bogotá, se produce flores en el Río Negro, en todos esos municipios en torno a Río Negro, en Antioquia, o se produce flores cerca del valle, ahí en Cali, pero seguimos siendo muy marginales en el mercado. De pronto aquí la gente dice, no, San Valentín, Estados Unidos, no sé qué y tal y cual. Sí, ese es como una especie de consuelo de pobres. Entonces, la tesis central es, ¿debe Colombia hacer un viraje en la forma cómo genera los ingresos, cómo genera un cambio en la canasta exportadora, cómo genera el atraer divisas, ¿sí? Incorporando evidentemente el conocimiento, la tecnología y la presencia del capital humano de alto nivel. Esa es una de las discusiones que tenemos que dar. Y hay que modificar el modelo de desarrollo por eso. Y por eso es que hay que modificar la política macroeconómica. Y por eso es que hay que modificar toda esa estructura que se ha montado. En gran parte viene de antes de la Constitución del 91, que se fortaleció en la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 es altamente neoliberal en muchos de los aspectos económicos, ¿sí? Ahí hubo como una especie de transacción, no, una transacción no declarada, en la cual se incorporó en la Carta de Derechos una serie evidentemente, de derechos que no estaban en la pasada Carta Constitucional del 86, y también se
logró incorporar los mecanismos procesales de defensa de esos derechos, tutela, acción de cumplimiento, todas esas cosas. Pero en lo que tiene que ver con la política económica, y si ustedes van a ver el régimen económico aprobado en la Constitución del 91, es totalmente beneficiario de todas estas concepciones que para ese momento eran predominantes, como fue las teorías neoliberales. El predominio del mercado, la famosa mano siniestra, ¿sí? En todos los procesos productivos. Aquí desde el 90 empezamos a vender de manera acalorada y de una manera atropellada todos los bienes públicos con el cuento de que íbamos a mejorar sustancialmente nuestra economía. Y ustedes recuerdan que el señor presidente Gaviria, por ejemplo, le entregó los puertos, el patrimonio que Colombia había construido por largos años, ¿sí?, de los puertos, a unas familias en Cartagena, otras en el Atlántico, otras aquí en Magdalena y otras allá en el Valle, especialmente en lo que es Buenaventura. Ustedes van a mirar las juntas directivas de todos estos puertos, ¿sí? Y dijeron que iban a modernizar. Evidentemente teníamos un problema de alto nivel de corrupción en los puertos, ¿sí? No hay que esconder esa realidad. Pero resulta que parece que la medicina que planteamos ha sido peor. Y hoy Colombia tiene unos puertecitos. No compiten ni siquiera con el del Callao, en el Perú, o el de Manta, en el Ecuador, y menos con el puerto de nuestra Panamá. Así de sencillo. Yo le daba preguntar a un directivo de estos aquí del puerto y te van a decir que nosotros somos una bellecera en puerto. Mentirosos. Entonces, esa es la situación. Miren ustedes cómo se descomponen muchas políticas que se habían estructurado. Sigamos, por favor, en relación al tema de los puertos. Ahí le dejo unas cifras de los niveles de dependencia que tienen todos los países de América Latina de la explotación y de las exportaciones de los recursos naturales. Todos dependemos de las exportaciones y de la explotación de los recursos naturales. ¿Ves? Argentina, que fue en el 30 una potencia económica y alimentaria, que aprovechó todo este periodo de entreguerras, después entró en crisis. Entonces, esa es la cuestión del tema de los puertos. Nosotros tenemos una estructura portuaria, una capacidad portuaria muy limitada, y sería importante discutir sobre eso. Pero ahí viene el discurso. ¿Y qué vamos a exportar? ¿Qué es lo que vamos a exportar en el mercado internacional? Mochilas. Sí, las mochilas, sí, chévere, todo eso de la artesanía y tal. Pero la realidad es que nuestra economía sigue siendo profundamente dependiente de las materias primas. Y hay que dar un giro profundo en eso. Por eso es que uno de los debates que tenemos que plantearnos es la nueva industrialización del país. Sí. Y hay que modificar y cambiar también parte de toda esta estructura e instituciones económicas que salieron de la Constitución del 91. Por ejemplo, el Banco de la República. Me van a decir entonces, ¿y es que va a convertir el Banco de la República? Vamos a convertir el Banco de la República en una entidad
de bolsillo del gobierno. Yo lo que creo que ahora es de bolsillo del gobierno y del sector financiero. Ahí en ese escenario, la tecnocracia negocia gran parte de la política macroeconómica entre el sector financiero y bancario y los otros sectores de la economía, ¿sí? Y si ustedes van a mirar la composición de esa junta directiva del Banco de la República, una red de tecnócratas neoliberales que deciden sobre el país, sobre la nación colombiana, sobre la sociedad colombiana. ¿Sí? Y eso es quien los eligió. No los escoge. Luis Carlos Sarmiento tiene ahí sus testaferros, el otro y el otro. ¿Ve? Sindicato antioqueño tiene también ahí su representación. Y si usted les va a decir, no, pues, son grandes personajes que fueron formados en las universidades más importantes de Estados Unidos, y entonces nos sacan la red de cartones y títulos y todo eso. Sí, pero todos tienen un punto de entendimiento. Es su alto compromiso con las políticas macroeconómicas de tipo neoliberal y de privatización total y de darle un papel preponderante al mercado sin ningún tipo de control. Entonces, esa es la primera discusión que tenemos que dar entre nosotros en este módulo que va a tener 20, voy a proponer 20 ideas de discusión. Esta es la primera. ¿Nos mantenemos o superamos definitivamente nuestra alta dependencia del extractivismo? Esa es una de las grandes discusiones. Sigamos, por favor. Aquí hay unas cifras, ¿ves? Creo que estas cifras obedecen a una reflexión en relación a cuántos es los niveles de inversiones en relación al tema de la coca, fíjense. Entonces, bueno, esa es la primera discusión. Les he dicho, he escogido 4 subregiones del Caribe colombiano y no me he ido a otras subregiones, otras regiones de Colombia, por ejemplo, los estudios que hay sobre las consecuencias que eso ha tenido la explotación del petróleo en las economías regionales, por ejemplo, de Arauca, del Catatumbo, del Meta. Hasta allá no he ido. ¿Sí? Porque en el fondo también lo que se ha vivido en estas subregiones ha sido una sustitución de la vieja economía un poco latifundista, agropecuaria, por este tipo de economía extractivista y los resultados que vamos obteniendo. O sea, ya ustedes ven la renta como es, lo que se llaman regalías. ¿Sí? Eso ha sido también otro festín, pero no me voy a meter en eso. Bueno, compañeros, son las 7:50. Aquí cerramos la primera discusión. Y puede ser que mañana continuemos con esta o avanzamos a una segunda discusión que quiero que abordemos. Es ¿dónde está ubicado el tejido productivo y empresarial de Colombia? Hay un triángulo de oro que se ha denominado hace muchos años. ¿Sí? Bueno, aquí le dejo también el aporte de, por ejemplo, de la minería, excluyendo los hidrocarburos, en el Producto Interno Bruto, en las finanzas públicas.
un estudio que hizo Garay y Spitia, ¿sí? Es, mire, 0,7%, ¿sí? Estamos, el aporte de ellos, porque hay grandes, digamos, decisiones que se han tomado en el Congreso con los gobiernos que promueven, que entonces, le voy a decir otras 3 cosas sobre esto. No tenemos capacidad, el Estado colombiano, de control en Boca de Mina para nosotros hacer una verificación de las toneladas de carbón que se sacan. Lo mismo en el níquel. Me imagino que ahora en el cobre. Y eso del, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la minería del oro, eso todavía es peor, por la gran presencia de actores ilegales y criminales. Me enteré, yo no conocía eso, ayer en una conversación que aquí estamos a puertas de abrirse una especie de gran problema en el municipio de Zona Bananera, creo que el corregimiento La Vereda, San José de Kennedy, que me dijeron que ya hay una explotación de minera de oro allí, me mostraron fotos y todo eso. O sea, si nosotros dejamos prosperar esas prácticas ilegales, ya me imagino cómo será en próximos días. Ese es uno de los municipios con más alto nivel de violencia y de criminalidad en el año pasado y este año. Entonces, fíjense ustedes, no tenemos capacidad de control en Boca de Mina. Esto es horrible, que el Estado colombiano no tenga capacidad. Nosotros le creemos lo que dicen las empresas. Y siempre la Contraloría General de la Nación, en estudios que ha hecho, muchos dirigidos por el profesor Jorge Luis Garay, nos indican que no son tan confiables las cifras que presentan, ¿sí?, las empresas sobre las verdaderas toneladas que sacan de carbón y de oro y del níquel y ahora del cobre. Bueno, sigamos. Aquí esta es la conclusión. Esta es la conclusión. Si no modificamos nuestra dependencia, no vamos a cambiar la canasta exportadora nuestra, tendrá muy poco valor agregado, especialmente en conocimiento, adopción de nuevas tecnologías y lo que he insistido en lo del capital humano. Sigamos. Bueno, entonces cerramos aquí porque mañana nos vamos a discutir esta otra, el tema de la ubicación del tejido empresarial en el Triángulo de Oro. Nada más le digo, llevar 1 kilo de Bogotá a Buenaventura vale más que llevarlo de Buenaventura a Shanghái. Entonces no somos competitivos. Entonces, compañeros, se conectaron 25. Nos vemos mañana a las 7 para continuar con esta discusión, con esta reflexión. Y ahora vamos a tener ya a las 8 la entrevista de María Jimena Duzán con el jefe. Así que pasen feliz noche todas y todos. Sí, señor. Gracias, profe. Hasta mañana, profesor. Feliz noche. Muchísimas Gracias, profesor. Buenas noches. Doctor Bula, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que pasen feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, profesor Bula. Bueno, David. Muy bien. Gracias, Adolfo. Muy amable. Bueno, Humberto. Bueno, Melissa. Muy buenas noches, un abrazo. Bueno, Jesús Vargas Calderón. Eduardito de Jesús, como dice mi vieja madre. Eduardito de Jesús. Bueno, yo no te digo Eduardito, yo te digo Eduardo. Un abrazo, viejo. Bueno, pues.
doctora de Mateñate. Bueno, feliz noche a todos.